Entonces, como ustedes ven, pues la ponencia tiene como título Diseño de unidades didácticas, una búsqueda de pensamiento crítico como pretexto para los resultados de aprendizaje, ¿no? Esta ponencia pues está marcada en un trabajo de investigación que venimos realizando y que seguramente próximamente publicaremos. En este sentido, nosotros pues hemos visto que en las diferentes regulaciones que nosotros hemos visto en el sistema educativo se habla de promoción automática, logros, objetivos, competencias, pensamiento crítico y ahora resultados de aprendizaje. Todo eso sumado, pues, permitiría a uno pensar que de alguna manera estas grandes categorías trabajadas en la historia de la regulación educativa en Colombia, pues tendría la posibilidad de mirar otro docente. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué prácticas metodológicas modifica el profesorado para la enseñanza cuando cambia la política educativa? En ese contexto doy simplemente eh, algunas afirmaciones trabajadas por la maestra Alicia Camiloni, ella es argentina, pues tuve la oportunidad de conocerla incluso en Manizales. Dice, se acerca a los estudiantes, y ella dice que los buenos profesores, aunque yo no comparto esos términos, se acerca a los estudiantes con lenguaje sencillo y cotidiano, la primera palabra o comentario impacta tanto a los estudiantes que puede abrirles la mente o bloquearlos para siempre en una materia. Conoce a perfección los contenidos de su área, tiene experiencia laboral y no solo teórica. Se capacita para enseñar, domina la didáctica general de la disciplina, logrando que sus estudiantes comprendan y apropien el conocimiento. Presenta el conocimiento de manera integral, lo que facilita que los estudiantes puedan conectar lo aprendido con otras áreas de pregrado o de posgrado. Están investigando cómo aprenden los estudiantes para poder enseñar mejor. Recurre a actividades metodológicas que estimulen el aprendizaje y lo hagan ameno. Crean situaciones en las que los estudiantes tengan que utilizar lo aprendido para dar respuesta a los problemas reales. Es muy exigente con los estudiantes y los motiva a producir conocimiento. No es monótono y utiliza diferentes métodos de acuerdo con los contenidos. Logra que los estudiantes después de la jornada académica apliquen el conocimiento. En ese contexto, el profesor Oscar Eugenio Tamayo trabaja didáctica de las ciencias y aquí, de alguna manera, tomando de Schulman esta categoría de conocimiento pedagógico del contenido, diría que todas estas son las áreas de formación del profesor, es decir, debe tener un conocimiento del contenido, conocimiento del contexto educativo, conocimiento pedagógico en general, conocimiento sobre los estudiantes, conocimiento sobre el objeto filosófico. También debe tener un conocimiento sobre la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia, la psicología, la antropología, la inteligencia artificial, la psicología y la filosofía. Es decir, que realmente para ser docente se requieren muchísimas cosas. Dentro de mi postura en la ponencia voy a trabajar estas cuatro categorías: educación, currículo, didáctica y pedagogía, que están interactuando, pensando más en la formación de pensamiento. Es decir, desde estas cuatro categorías que están interactuando permanentemente, nosotros tendremos la posibilidad de formar en pensamiento. Es así que seguramente si yo estoy mirando la educación la miro en los contextos donde nosotros tuvimos que llegar, es decir, de alguna manera tomando pues las palabras de un filósofo importante, dice, cada hombre es lo que hace de lo que hicieron de él. Es decir, cuando llega al mundo, incluso llega a un mundo hablando con unas palabras y un idioma que seguramente él tuvo que apalabrarse y de alguna manera es determinado. Por eso parto de esta frase de Germán Vargas Guillén que me parece muy interesante. Soy la voz de mi madre que me sigue hablando desde la distancia de mi infancia, o las formas de vida que aprendí anónimamente de mi padre. Están en mí todas las voces que me han impactado en los libros que han marcado mi manera de pensar. Soy todos los recuerdos que van haciendo de mí lo que he llegado a ser. Soy la cantidad de revelaciones que me han hecho sobre mí mismo la voz de mis amigos, incluso de mis malquerientes. Esto lo trabaja el profesor Germán Vargas Guillén y de alguna manera yo lo articulo a ese proceso, a esa formación de pensamiento cuando hablamos de educación, ¿no? En la pedagogía yo considero que la categoría no tiene categorías científicas, es incategorinámica, pues se propone la formación filosófica, es decir, una filosofía de la educación y además también una formación ciudadana. En ese contexto, esa es la propuesta que nosotros hacemos desde la pedagogía. El currículo tiene un propósito de la formación de profesionales, es decir, organiza espacios y saberes, reconociendo contextos culturales, interculturales y sociales,
para formar profesionales, ¿no? Seguramente hoy nosotros encontramos unas teorías curriculares que nos permiten mirar cómo están interactuando pregrados con posgrados, dobles titulaciones, una cantidad de escenarios que nos brindan las nuevas teorías del currículo. Y la didáctica es formación científica de las disciplinas en pensamiento crítico, es decir, vamos a trabajar el dominio específico, para el caso es el de la contabilidad. Siempre entendemos que, como les dije anteriormente, la pedagogía, la didáctica y entendiendo ese sujeto que ingresa al aula y entendiendo también que nosotros también tenemos un proyecto educativo, que estamos formando profesionales y que tenemos seguramente un proyecto curricular, pues la pedagogía y la didáctica están interactuando. En investigaciones muy importantes se dice que nosotros necesitamos seguramente en los jóvenes universitarios muchísima más didáctica y menos pedagogía. En ese contexto de la formación ciudadana, pues nosotros pensamos que la contabilidad y en términos pedagógicos podemos articularla a contabilidad y ciudadanía, es decir, nosotros podemos estar pensando en ese dominio específico de la contabilidad, pero también en la formación ciudadana. Es así que nosotros pretendemos una unidad didáctica que parte del conocimiento de los estudiantes. Nosotros cuando trabajamos una clase, una clase en los conocimientos de los estudiantes, de alguna manera iniciamos que ellos nos escriban y nos narren sus historias de vida. Es decir, yo parto de una premisa muy importante que si nosotros no conocemos a los estudiantes, ¿cómo les enseñamos? Es decir, si nosotros no conocemos cómo aprenden los estudiantes contabilidad, ¿cómo enseñamos la contabilidad? Casi siempre lo hacemos seguramente por ensayo y por error. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es que los estudiantes nos narren su historia de vida. La segunda parte, seguramente aplicamos algunos instrumentos que nos permiten saber si tienen computador, si no, es decir, algunos asuntos que tienen que ver con lo financiero, lo económico, lo cultural. Y lo otro es que en estos conocimientos de los estudiantes también trabajamos un instrumento para conocer los estilos de aprendizaje, trabajado por Madrigal y Trujillo. Ellos realmente desarrollaron un trabajo de investigación bien interesante, adaptado a algunos estilos de aprendizaje en Antioquia, Medellín. Es desde ahí que nosotros partimos a un modelo explicativo, que realmente el modelo explicativo no quiere decir que nosotros pues tengamos como un punto de arranque, y este punto de arranque de ese modelo explicativo lo que nos permite a nosotros es entender que existe un sujeto diverso, que seguramente es un sujeto con diferencias económicas grandísimas, un sujeto que realmente nosotros no parten todos desde el mismo escenario cuando nosotros estamos trabajando un curso, un tema, una clase. Es decir, aquí hay diferencias importantes que hay que identificarlas. Ese modelo explicativo pues permite construir algunos instrumentos, y esos instrumentos lo que nos van a permitir también es que nosotros de alguna manera vayamos planeando nuestra enseñanza. En este modelo, en este diseño de unidad didáctica que nosotros presentamos, seguramente siempre debemos, pues se recomienda desde las personas expertas en el tema, a partir de la historia y la epistemología, esa historia de la contabilidad y la epistemología o la teoría contable, que de alguna manera permite trabajar una categoría importante de la didáctica, que es la transposición didáctica. En la transposición didáctica todos sabemos que casi siempre el profesor trabaja su enseñanza desde el libro de texto universitario para la enseñanza de la contabilidad, hoy casi todas trabajando la regulación contable, y se olvidan del experto o del saber sabio. Algunos consideran que es un saber sabio, nosotros preferimos llamarlo saber experto, y ese saber experto de alguna manera cuando es enseñado seguramente tiene una transposición en el pensamiento del profesor, y también seguramente esa transposición se da del mensaje del profesor al mensaje del estudiante. Entonces, esto, como ustedes ven, de alguna manera implica un conocimiento muy importante del estudiante, y de alguna manera vamos modelando nuestra clase para llegar a unas relaciones de ciencia, tecnología y sociedad, donde seguramente trabajaremos diversas representaciones de enseñanza, de tal manera que de alguna manera interprete también los estilos de aprendizaje del estudiante. En todo este proceso seguramente está interactuando lo emotivo y lo afectivo. Es decir, es importantísimo que el estudiante trabaje la motivación. Hay escenarios interesantísimos que nosotros trabajamos en la motivación de los estudiantes cuando enseñamos contabilidad, y también unos procesos metacognitivos, unos procesos de autorregulación. Es decir, de alguna manera nos permite identificar seguramente algunos obstáculos epistemológicos
para llegar a aprendizajes profundos. Todo esto con el fin de llegar a una evaluación conceptual que algunos hoy llaman resultados de aprendizaje. Nosotros preferimos categorizarlo como una evolución conceptual. Es decir, que esa evolución conceptual no será un punto de llegada porque también sabemos que todos los estudiantes son diversos y diferentes. Y esa diversidad seguramente lo que nos permite es que logramos una evolución conceptual en un número importante de estudiantes cuando nosotros trabajamos una enseñanza de esta manera. En el término de alguna manera evolución conceptual y cambio conceptual hay grandes diferencias. Nosotros pretendemos que en ese proceso de cambio conceptual requiere de muchísimo más rigor porque ya identifica seguramente modelos de cambio, concepciones alternativas, cambios conceptuales, cuáles son los obstáculos epistemológicos que tiene un estudiante desde un punto de vista biológico para comprender un tema determinado. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros buscamos con este aprendizaje, de alguna manera, en pensamiento crítico, que muchas veces nosotros confundimos el pensamiento crítico con la teoría de Frankfurt, que no tiene nada que ver con eso, otros con la pedagogía crítica, que tampoco tiene nada que ver con eso. Es importante Freire, Giraud, Stanhouse, Peter McLaren, todos ellos seguramente han hecho aportes muy importantes, como lo decía anteriormente, inspiran de alguna manera esa interacción que hay entre la pedagogía y la didáctica. El pensamiento crítico tiene que ver con aclarar términos, conceptos, definir problemas, avalar problemas, preguntar, explicar, hacer una libre sistematización del análisis. Es decir, de alguna manera nosotros cuando estamos trabajando el pensamiento crítico nos estamos alejando de todo lo que nosotros concebimos ideológicamente. Es decir, si nosotros tenemos una postura ideológica, que por lo menos tengamos la posibilidad de argumentarla. En términos de Carlos Saiz, el pensamiento crítico tiene que ver con capacidades y desarrollo. El pensamiento mecánico, razonamiento práctico, pensamiento concreto, razonamiento categórico, pensamiento configurativo, razonamiento proposicional, razonamiento abstractivo, razonamiento inductivo, pensamiento formal y seguramente la solución de problemas. El profesor Tamayo también tiene pues unos niveles seguramente que trabaja el pensamiento crítico y habla de la argumentación descriptiva simple, de la argumentación de claridad de datos, e inconcluye argumentación con claridad de datos, inconcluye y justifica, argumenta con claridad los datos, inconcluye, justifica con respaldos teóricos, argumentación, claridad con los datos, inconcluye, justifica con respaldo teórico y contraargumenta. Todos estos son los niveles presentados por el profesor Tamayo cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, un dominio específico, en el caso de la contabilidad. Es así que seguramente nosotros podríamos tener seguramente un pensamiento crítico cuando nosotros estamos trabajando una enseñanza basada en problemas, seguramente este modelo. Es decir, el modelo explicativo que nosotros tenemos es este. Podríamos llegar a un pensamiento crítico nivel 1, pensamiento crítico nivel 2, pensamiento crítico nivel 3 y una evolución conceptual. En ese contexto, nosotros podríamos estar mirando esa nueva categoría que trabaja hoy la política educativa, que son resultados de aprendizaje. Es así que nosotros podríamos tener ejercicios para identificar categorías de aprendizaje, partiendo seguramente de un modelo de representación de enseñanza, una representación de aprendizaje basado en problemas, una motivación y una metacognición, y seguramente podríamos concretar todos estos niveles de pensamiento. Es decir, estos niveles de pensamiento también lo podemos mirar desde un punto de vista curricular, es decir, si nosotros nos proponemos, por ejemplo, como un colectivo de profesores, trabajar simplemente el nivel número 1 de tal autor que trabaja el pensamiento crítico, podríamos estar todos de acuerdo en trabajarlo en los diferentes cursos que tiene seguramente un semestre académico. Es así que lo que busca en términos, por ejemplo, de lo que se pretende con este modelo es un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y un pensamiento metacognitivo, es decir, formar en pensamiento. Y así tener en cuenta esta teoría de Miguel de Zuviría, de pasar de noción a definición de conceptos. Tal vez en el contexto universitario de pregrado trabajaríamos conceptos y las categorías se lo dejaríamos a las maestrías y al doctorado, ¿no? En términos de Lucy Guattari, el percepto, el afecto y el concepto, que nos permitiría de alguna manera tener un pensamiento comprensivo, variedad de evidencias, variedad de funciones, coherente, base conceptual, continuo, evalúa y avanza a través del tiempo y se integra a la enseñanza, integrado, con propósitos de sistema y la formación de docentes de alto nivel, y el aprendizaje que permita la comprensión, la observación, el razonamiento, los conocimientos en la resolución de problemas,
estrategias cognitivas generales, estrategias cognitivas específicas, dominio de información relevante, debilidades y errores que inciden negativamente en los aprendizajes a través de procesos metacognitivos. A manera de conclusión, podríamos decir que el papel que cumple el componente metacientífico en el pensamiento del profesor, cuáles son las epistemologías de los profesores y de las profesoras de contabilidad y cómo ellas configuran su práctica, qué hipótesis de avance progresivo pueden plantearse en el camino de la profesionalización docente. Muchísimas gracias, muy amable. Espero haber cumplido con el tiempo. Profesor Javier, muy juicioso con el tiempo. Muchísimas gracias. Quisiera saber si hay alguien que desee hacer comentarios. No veo tampoco preguntas acá a través del chat. Todo estuvo muy claro, parece, profe. Bueno, realmente lo que intento con este diseño de unidades didácticas de alguna manera es que nosotros logremos, pues, en esa interacción que hay, esa interacción horizontal que hay entre profesor y estudiante, pues aprendizajes profundos. Nosotros trabajamos en algún tiempo los aprendizajes significativos. Hoy de alguna manera hay autores muy importantes que trabajan el aprendizaje profundo. Este diseño de unidades didácticas seguramente está lleno de instrumentos, está lleno de documentos que nosotros seguramente en un poco tiempo publicaremos en un texto seguramente que trabajamos aquí en la UPTC, Facultad Seccional Chiquinquirá, que estamos trabajando un proyecto de didáctica de las ciencias sociales, así lo denominamos, y están trabajando los profesores en economía, seguramente, estas unidades didácticas, estas teorías que hoy se trabajan con muchísimo rigor en el tema de la educación, y además de eso también en administración, economía, derecho, contabilidad, y es así que seguramente presentaremos estos resultados en unas próximas publicaciones para los que estén interesados. Muchísimas gracias, profe. Profe, y digamos, ese trabajo que ustedes vienen desarrollando, ¿es parte de esas políticas, digamos, de facultad, de institución, o surge más allí como esa experiencia pedagógica y cómo articular estos conocimientos y estas prácticas? Pues nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la contabilidad. También hemos publicado otros libros sobre la enseñanza de la contabilidad y hacemos unas críticas profundas en el papel pues, que hemos nosotros cumplido como docentes en ese dispositivo de poder que de alguna manera construimos en unos estudiantes, seguramente con enseñanzas que de pronto no se contextualizan en el marco de lo que hemos venido discutiendo en esta semana en esta mesa, ¿no? Pero sí hace parte de unos procesos curriculares muy interesantes y que también hacen parte pues, de los procesos de formación que nosotros hemos tenido, ¿no? Ay, muchísimas gracias, profe. Por acá la profe Lina dice un saludo muy especial a usted y a los profes de la UPTC Chiquinquirá. Estos aspectos son fundamentales a la luz de las actuales orientaciones para la gestión curricular. La profe Lina Marcela de un aula. También está el profe Olver Quijano, te envía allí, gracias, profe. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo entender el aprendizaje crítico? Yo sí creo que nosotros cuando estamos presentando este modelo de pensamiento crítico, no intenta que nosotros convirtamos también al estudiante en un sujeto diagramado por nosotros mismos. El pensamiento crítico depende del nivel de argumentación que tenga el estudiante frente a un tema específico. Es decir, voy a poner un ejemplo. Nosotros, pues, históricamente nos clasificaron entre blancos y negros, entre liberales y conservadores, entre paramilitares y guerrilleros. Diría Borges, entre lo blanco y negro del camino siguen su batalla armada. Nos dividieron y nos clasificaron, pero realmente lo que nosotros vemos históricamente, por ejemplo, en los medios de comunicación, es que de alguna manera el pensamiento se moldea a través de los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación son una representación mediática muy importante y que se convierten en un dispositivo de poder para que de alguna manera tengamos un pensamiento de masas. Pero es un pensamiento de opinión y no es un pensamiento de argumentación. El pensamiento crítico y crítico social lo podemos lograr siempre y cuando nosotros tengamos la posibilidad de argumentar y de defender estos argumentos, seguramente con evidencias pues que así nosotros podamos lograr pues trabajar con los estudiantes
seguramente diferentes representaciones y lograr que de alguna manera este estudiante pueda defender sus argumentos. Profe, qué pena que después de que te hice esa pregunta vi acá varias intervenciones en el chat y que van en relación a eso del pensamiento crítico. Entonces dice, bueno, se puede hablar de aprendizaje profundo en el ámbito de la formación del contador público, un ejemplo. Y luego también Saúl hacía allí otro comentario frente a su pregunta y es, ¿cómo Bueno, el docente... bajamos, Dale, profe. ¿sí? ¿Quieres dar respuesta a Visita. esto? Bueno, listo. Nosotros, la diferencia que hay de pronto entre un aprendizaje significativo y un aprendizaje profundo, el aprendizaje significativo se quedaba muchísimo en el aula y no había una reflexión crítica sobre lo que nosotros hacíamos. Por ejemplo, muchas veces nosotros logramos hacer muy buenos registros, muy buenos estados financieros, pero realmente nosotros no medíamos lo que podíamos, es decir, en el contexto en que se daban esos estados financieros. En el aprendizaje profundo se pretende también que les contextualice el aprendizaje no solamente desde sus prácticas disciplinares, sino desde unas prácticas sociales y culturales. Es así que nosotros podríamos pensar, por ejemplo, si nosotros miramos un libro de texto de contabilidad, el libro de texto de contabilidad inicia ese proceso de la siguiente manera. La empresa ABC construyó un balance y un estado financiero, estos fueron sus movimientos y seguramente presentan unas situaciones. Ahora con la regulación internacional nos presentan seguramente un anexo de la norma tal, del concepto tal, de todas estas normas técnicas y seguramente de esa forma pues inician todos los libros de texto universitario para enseñar contabilidad 1, contabilidad 2, dependiendo si están trabajando inventario, si están trabajando propiedad, planta y equipo, pues todo eso viene con conceptos y regulaciones. Sin embargo, por ejemplo, nosotros podríamos iniciar un ejercicio interesantísimo que seguramente está interactuando ese dominio específico, en el caso de la contabilidad, con la pedagogía. Nosotros podríamos iniciar un ejercicio contando, por ejemplo, y narrando la historia empresarial en Colombia a través de qué mecanismos se han dado, ¿no? Por ejemplo, si una persona viaja al Brasil y consigue unos dineros, nosotros traemos esos dineros, seguramente con esos dineros pudieron haber construido empresas y de esa manera nosotros podríamos estar construyendo nuevas ciudadanías. O, por ejemplo, qué ha pasado con los problemas importantes que tenemos tenido en la nación en temas de corrupción. Es decir, hasta dónde, por ejemplo, hoy los grandes empresarios de una ciudad, de un departamento o de un país construyeron esos grandes patrimonios a través de qué mecanismos y cómo se consiguieron. Todos estos podrían ser narraciones que nosotros podríamos entrar a trabajar en el aula y que de alguna manera también están interactuando con el entorno local, con el entorno regional y con el entorno nacional. Nosotros podemos narrar esas historias muy bien narradas a través de estudios de caso, a través del problema de la enseñanza basada en problemas, y de esa forma nosotros podríamos estar construyendo un ciudadano, pero también seguramente un profesional que sepa de contabilidad, pero que al mismo tiempo pueda confeccionar todos sus estados financieros siendo consciente de lo que está registrando. Es decir, siendo consciente de que es un ciudadano y que se autorregula permanentemente a través de los procesos metacognitivos. Muchísimas gracias, profe. Voy a continuar dando lectura a los comentarios y preguntas que tenemos a través del chat. Bueno, por aquí tenemos la intervención de la profe Lina Sánchez. Profe Sergio, gracias, es cercano a la reflexión que esperaba que hiciera. Seguimos teniendo retos para reconocer y hacer más evidente el sujeto contable en nuestras apuestas educativas. Excelente intervención, gracias. El profesor Marco Machado le pregunta: saludo, estimado profesor Zambrano, interesante. Una pregunta: ¿para ti crítica es opinión adversa, decisión de ruptura o acción transformadora? Un saludo especial para todos los colegas, al profesor Marco Machado, al profesor Olvier Quijano, a la profesora Lina, a todos ellos un saludo fraternal. Espero que en un próximo encuentro tengamos la posibilidad de darnos un abrazo fraternal. No, realmente el pensamiento crítico lo que intenta de alguna manera es una transformación social, cultural, pero también una transformación de nuestras disciplinas, es decir, de nuestras profesiones. Muchas gracias, profesor Machado, por la pregunta.
Bueno, también, profe, tenemos al profe Olver Quijano, quien nos dice: veo honesto, el pequeño sector crítico siente que está mucho más familiarizado con Deleuze o con Nietzsche que con Felipe Quispe o Luis Macas, o con cualquiera de los hombres y mujeres que integran esa multiplicidad latinoamericana de actores y sujetos epistémicos. También nos dice el profesor Berquijano: no me quedó claro al final qué es eso del pensamiento crítico, pues sigo viendo una postura tal vez propia de una suerte de crisis del pensamiento crítico al ser vanguardista, letrado, ilustrado y poco amigo de otras voces. Bueno, profesor Albert, nosotros hemos tenido realmente, voy a utilizar una frase de Marx cuando dice esa frase, todos los óleos se desvanecen en el aire, que después seguramente también se edita con Berman en un libro muy interesante para hablar de la modernidad. Sin embargo, lo que intentamos en este modelo que estamos presentando, ese modelo de formación en pensamiento, es interactuar culturalmente con nuestros entornos. El profesor Olver ha tenido una importante publicación que él denomina ecosomías y de alguna ecosimías, y esas ecosimías de alguna manera están interactuando con comunidades indígenas. Cuando nosotros estamos interactuando con comunidades indígenas y esas comunidades indígenas ingresan al aula de clase, de alguna manera sufren una ruptura grandísima y de alguna manera nosotros trabajamos desde un pensamiento eurocéntrico y quisiéramos que ellas olvidaran es decir, lo que culturalmente ellos han construido. En eso es lo que intentamos, como el respeto que debe haber por eso que se llaman tradiciones y etnovismos a través de la educación en formación en pensamiento. Pero de alguna manera también nosotros hemos venido construyendo una pedagogía crítica en Freire, Giraud, Steinhaus, todas estas personas que han trabajado toda una construcción ciudadana y de lo que se piensa en la construcción de nación y en la construcción de localidades y departamentos. Y de alguna manera hay que incorporarlas en esas aulas de clase y seguramente también nosotros tenemos dominios específicos en el caso de la didáctica. Ese dominio específico que trabaja la didáctica trabaja específicamente el pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico lo que intenta es trabajar y desarrollar capacidades argumentativas. Como lo decía anteriormente, seguramente muchos estudiantes son egresados de nuestras universidades y no conceptualizan. El pensamiento crítico intenta que el estudiante conceptualice, no intenta clasificar los estudiantes entre liberales y conservadores, como lo decía anteriormente, sino que el estudiante tenga una postura y que esa postura la defienda. Y al defender esa postura y esa defensa de esas posturas y esos argumentos, de alguna manera muestre evidencias de lo que está argumentando. No es más, pues seguramente lo que queremos es que nosotros respetemos lo que hemos sido, trabajemos muchísimo en nuevas ciudadanías y además de eso, que esas nuevas ciudadanías de alguna manera se lleven al dominio específico, que en el caso que nosotros estamos trabajando es la contabilidad. Bueno, profe Javier, un comentario y una última pregunta que nos hace Sergio. El profesor Héctor Darío dice: el profesor Javier nos deja una estupenda caja de herramientas para empezar a resolver la tensión de lo que nos indican las normas educativas y lo que también podemos hacer en las aulas en términos más críticos y reflexivos. Finalmente, el profe Sergio nos pregunta: ¿cuáles son las teorías contables que estarían en la base de ese aprendizaje profundo? Y con esto, profe, daríamos cierre allí a esta ponencia. Adelante. Bueno, yo pues les agradezco muchísimo todos los comentarios a todos los profesores y realmente de estos espacios pues uno tiene muchísimo que aprender, pues todo depende de la teoría que yo quiera trabajar, ¿no? En este momento nosotros acabamos de publicar un libro, por ejemplo, vamos a publicar ya un libro que se llama Contabilidad y Mujer, un libro muy interesante que nosotros estamos planteando con el profesor Suárez. Ese libro lo que intenta también es dar una dimensión, por ejemplo, muy diferente, tomando, por ejemplo, la teoría patrimonialista. Es decir, cómo de alguna manera la contabilidad también lo hacemos desde un punto de vista crítico, es decir, pensando críticamente la construcción de mujer que nosotros hemos tenido a través de ese proyecto de la contabilidad. Partimos incluso en ese texto de mirar la contabilidad, por ejemplo, desde las diosas, porque en un momento el feminismo ha trabajado muy bien este criterio de que nosotros primero imaginamos un mundo con diosas, luego con dioses, luego con Dios,
y seguramente dentro de ese trayecto la mujer ha cumplido un papel muy importante en la construcción de patrimonios. Entonces, si yo estoy construyendo, por ejemplo, un texto de contabilidad y patrimonio, ahí tengo el textico ya listo, ya está en este momento para el sello editorial de la UPTC. Ese texto pues narra absolutamente todos los papeles que ha cumplido la mujer con la contabilidad y tomando como referencia, por ejemplo, a López de Sá, cuando trabaja toda la teoría patrimonialista, un texto también que nosotros acabamos de publicar con el maestro Jesús Alberto Suárez Pineda. Entonces todo depende del tema que yo esté trabajando. Ese libro de contabilidad y mujer pues realmente es derivado de los procesos de investigación y sistematización que nosotros hacemos para contextualizar la contabilidad. Es decir, cómo ha participado la mujer en diferentes escenarios. Hoy todavía sigue participando, seguramente la mujer en unos escenarios más de consumo y de una sociedad en la que estamos viviendo. Es decir, hay una conexión entre la mujer, la sociedad y la contabilidad en este libro que presentamos con el profesor Jesús Alberto Suárez y que de alguna manera está conectando algunas teorías contables, ¿no? Muchas gracias. A usted, profe, muchísimas gracias. Aunque la profe Luisa nos había dicho que solamente una intervención más, veo que había levantado su mano el profesor Sergio. No sé, profesor Sergio, si usted quería hacer una última intervención, aprovechando aquí la generosidad del profe Javier. Profe Sergio, creo que podemos dar un espacito que la intervención sea corta. Es corta. ¿Me escuchan allí? Sí, señor. Es que no me parece que esté clara la diferencia entre aprendizaje significativo y profundo. El significativo conduce a lo profundo y de alguna forma es una invención estadounidense para centrar el aprendizaje en el individuo que aprende en cuestiones más del contexto y sus preguntas, pero siempre en vínculo con la verdad. O sea, el aprendizaje significativo es profundo porque se basa en una teoría que algún mundo es de alguna forma es explicación del mundo real, a nivel significativo. Entonces, por eso preguntaba cuáles son las bases teóricas de ese pensar profundo en la contabilidad, porque por ejemplo, eso que mencionan de la categoría patrimonial para ver la mujer, pues digamos que patrimonio no es un concepto en contabilidad así formalmente hablando. Entonces, por eso preguntaba que cuáles son esas teorías. El gran conflicto allí es buscar teorías que se aproximen a la verdad y es una gran tensión en la contabilidad, pues tener eso. Solamente quería hacer ese comentario. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, profe Javier. Con esto hemos cerrado un espacio que ha generado reflexión, discusión, así que nuevamente muy agradecidos por su vinculación como Bueno, ponente el día de hoy. el texto de la ponencia pues realmente está corto en términos de bibliografía, con mucho gusto. Yo tengo la bibliografía de las personas que trabajan el aprendizaje profundo y que se diferencian muchísimo de los que han trabajado históricamente el aprendizaje significativo. Muchísimas gracias.